Ok, muy bien. Antes de empezar con la clase, voy a, voy a echarles una anécdota, aunque es una anécdota relacionada a matrimonios y no estamos en una actividad de matrimonios, ¿verdad? Pero la mayoría de los que están aquí están casados, otros lo estuvieron y unos los estarán, pero le voy a echar esta anécdota para romper el hielo un poquito, ¿verdad? Para que se, se distraigan un poco. Así que esta anécdota es una anécdota sobre una pareja que celebró su luna de miel en Puerto Rico. ¿Ok? Ellos se casaron en Puerto Rico y quisieron celebrar su luna de miel, o sea, celebrando 20 años de casado. O sea, estaban celebrando 20 años de casado y decidieron ir al mismo hotel donde habían celebrado su luna de miel en Puerto Rico. Entonces el matrimonio decidió ir a pasar unas vacaciones, ¿verdad? A una playa en Puerto Rico y fue obviamente el mismo hotel donde pasaron su luna de miel hace 20 años atrás. Pero debido a problemas de trabajo que ambos tenían, ¿verdad? Porque ambos tenían trabajos demandantes, la mujer no pudo viajar con él, con el esposo, el mismo día que él fue. No pudo viajar con su marido, así que se quedó y obviamente le iba a dar alcance unos días después que él llegara. Entonces, lo interesante es que cuando el hombre llegó y se alojó en el hotel, vio obviamente con mucho asombro que en la habitación había una computadora con conexión a internet. ¿Okay? Entonces decidió enviarle un email a su esposa, ¿verdad? Pero cuando le envía el email se equivocó en una letra, en la dirección del email se equivocó en una letra y sin darse cuenta lo envió a otra dirección que no fue la de su esposa. Entonces el email lo recibe por error una viuda, una señora que acababa de enviudar, que acababa de llegar del funeral de su marido y que al leer el correo del señor se desmayó instantáneamente. Cuando lo leyó, se desmayó instantáneamente. Entonces el hijo de la viuda la encuentra, entra a la habitación y la encontró a su madre en el suelo sin conocimiento y a los pies de ella, ¿verdad? La computadora y con la pantalla obviamente abierta, la cual leía de la siguiente manera. Decía: querida esposa, he llegado bien. Probablemente te sorprenda recibir noticias mías por esta vía. Pero ahora tienen computadora aquí y puedes enviarle mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he comprobado que todo está preparado para cuando tú llegues el próximo viernes. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de verte y espero que tu viaje sea tan tranquilo y tan relajado como el mío. Y después él escribe PD, le dice: no traiga mucha ropa, que aquí hace un calor infernal. Okay. Así que esa es la anécdota. Por un error, así que acuérdese siempre que envíe un email, acuérdese que usted escribe la dirección correcta para que no le pase lo que le pasó al señor y se desmaye otra señora creyendo que es el marido que se murió que le está escribiendo. Se desmaya cualquiera diciéndole vamos para el infierno. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a la clase ya que se gira un ratito. Ok, hoy continuamos, mejor dicho, en el capítulo 10 y vamos a estar viendo los versos del 21 al 26. Ok, los versos del 21 al 26. Y me gustaría que leyéramos los versos del 21 al 26 antes de entrar verso por verso, analizarlo, a leerlo, a estudiarlo con detenimiento. Okay, así que le voy a pedir entonces ahí a Federico, si lo tiene, por favor, que me lo lea, los versos 21 al 26 de Hebreos capítulo 10. Adelante, por favor. Así dice la palabra del Señor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos el amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariosamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muy bien. Vamos al verso 21, que lo tienen ahí en pantalla. Ustedes saben, como ya yo les expliqué, o les he explicado en el pasado, si usted está en la computadora y quiere ver la presentación, sencillamente le da a donde está la presentación y le da donde dice pin para que salga completa ahí. O si está en el teléfono, la va pasando hasta que la vea, y en el iPad igualmente. El verso 21, y esto es bien importante, lo que le voy a decir ahora, el verso 21 que vamos a leer ahora, o que está en pantalla, que dice, teniendo gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, no lo podemos dejar aislado del verso 20, ¿verdad? Y del verso 19. Recuerde que la Biblia nuestra, y esto para que tenga un detalle, para aquellos que no saben o no sabían, acuérdense que las cartas que los apóstoles escribían no se escribían con capítulos y con versículos. Era como una carta regular. Eso de los capítulos y los versículos, eso es acá, cuando se tradujo, ¿verdad? La Biblia, que se hizo así para hacerlo de una manera más fácil la lectura. Pero obviamente es un todo, ¿verdad? Lo que dice ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? No podemos dejar aislado el verso 21 de los versos 19 y 20, porque obviamente viene ya una narrativa corriendo que nos lleva a ese verso 21 y que obviamente después brinca el verso 22, que tiene algo muy interesante. Entonces el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y verso 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿ok? Bueno, vamos entonces vamos a llenar los primeros 4 espacios que usted tiene ahí en su hoja de trabajo. Vamos a verlos rapidito. Que dice, podemos estar seguros de que Pablo no se refería al templo de Jerusalén como la casa de Dios, pues su propósito obviamente es señalar la insuficiencia de esa casa, de ese sacerdocio y de esos sacrificios y de ese lugar inaccesible. ¿Okay? Así que las palabras ahí son casa, sacerdocio, sacrificios e inaccesible. A eso es que se refiere el autor cuando dice teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. No se está refiriendo al templo hecho por manos de hombres, ¿verdad? De Jerusalén, ¿verdad? Sino que obviamente se está refiriendo a la verdadera casa de Dios, que es en el libro de Hebreos también le llama como la casa celestial o lugar celestial, ¿verdad? Y ya sabemos que es Cristo y que en el Nuevo Testamento también ahora ese templo, esa casa somos nosotros, los hijos e hijas de Dios que hemos nacido de nuevo, donde viene a morar el Espíritu Santo de Dios y viene a morar su presencia. Entonces vamos al verso 22 del capítulo 10. Leamos el verso 22 del capítulo 10, que dice de la siguiente manera, el verso Hebreos 10, 22, el próximo verso. Dice, lleguemos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Lo voy a leer nuevamente. Lleguemos con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua
limpia. Julián, ¿lo pudiste cambiar en el slide? ¿O no se pudo cambiar? Que no lo veo ahí que haya cambiado. Ok, ahí está. Entonces, ahí tenemos el verso 22. Importante. La palabra sincero, ¿verdad? Significa obviamente auténtico, ¿verdad? Sin superficialidad, sin hipocresía o sin motivos ocultos. Acercarse a Dios en plena certidumbre, obviamente exige un compromiso auténtico. ¿Okay? Importante que la nación de Judá, como muchos individuos, solía llegar a Dios de cualquier forma, excepto con un corazón sincero, muchas veces. Pero obviamente la palabra dice que llegaría el día en que su pueblo cambiaría. Y eso lo dijo Jeremías en el capítulo 24, versículo 7, cuando dijo: les daré un corazón que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. O sea que Dios había exigido un corazón sincero, tal y como también nos explica Deuteronomios 4:29, que dice: pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Entonces, quienes encuentran a Dios son quienes lo buscan con todo su corazón y con toda autenticidad. Importante, porque cuando llegamos a Dios por la fe, no solo debemos hacerlo con un corazón sincero, sino, como dice el pasaje, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, esto es interesante porque esta figura que el escritor está hablando aquí se toma de las ceremonias, obviamente, de los sacrificios del antiguo pacto que ya hemos estado estudiando en estas clases. Los sacerdotes continuamente, obviamente, estaban lavando los utensilios, lavándose a sí mismos, los lavatorios de agua limpia, y la sangre salpicaba continuamente como símbolo de la limpieza. Pero toda limpieza, o sea, toda limpieza fuera con agua o sangre era externa, como ya hemos dicho y hemos visto en estos pasajes. Solo Jesús podía limpiar el corazón del hombre, y eso pues lo sabemos, ¿verdad? Solo Jesús puede limpiar el corazón del hombre. Él limpia con su espíritu los pensamientos, obviamente, y los deseos internos de cada uno de nosotros. O sea que en Cristo nuestros pecados quedan cubiertos por la sangre y también quitados por la sangre de Cristo, y nuestra vida se transforma. Nuestra vida entra en un proceso de transformación. Entonces deben estar las dos cosas juntas. Son obviamente ese componente de salvación. O sea que podemos decir que la primera es la santificación con la posición, que eso lo hablamos ya hace un tiempito aquí, y la segunda es la santificación en la práctica, que es el proceso. ¿Ok? Entonces, la frase que usa ese pasaje, ahí donde dice purificados los corazones de mala conciencia, es una imagen de la liberación hermosa, ya mencionada en el capítulo 9, versículo 14 de Hebreos, que también ya lo estudiamos. La conciencia obviamente nos condena y nos recuerda nuestra culpa, y la culpa obviamente no se puede eliminar mientras no se quita el pecado. Por eso es que el sacrificio de Cristo vino a quitar el pecado y a purificar nuestra conciencia, nuestros corazones de mala conciencia. Cuando Jesús obviamente muere, su sangre quitó nuestros pecados, y cuando lo aceptamos por la fe, ¿verdad? Nuestra conciencia quedó libre de culpa. Entonces quedamos limpios de esa mala conciencia y no nos condenamos más a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ahora, la otra parte de esa purificación, o de nuestra purificación, que dice en ese pasaje, dice lavados los cuerpos con agua pura, dice el verso 22. Lavados los cuerpos con agua pura. No se refiere, esa parte no se refiere al bautismo, ¿ok? Quiero aclarar esto, no se refiere al bautismo que nosotros conocemos, ¿verdad? Sino que está relacionado con nuestra vida. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Con la forma en que el Espíritu Santo nos va cambiando en el día a día. Es la misma purificación que menciona Pablo, obviamente en la carta a Tito 3:5, que él habla del lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo,
Y también es lo mismo que habla Efesios capítulo 5, versículo 26, cuando habla del lavamiento del agua por la palabra. ¿Ok? Así que estos dos aspectos de la purificación en el nuevo pacto, esto tengámoslo claro, son totalmente inseparables. ¿Ok? Son inseparables. Cuando un hombre llega a Cristo, ocurren dos cosas. ¿Ok? La muerte de Cristo, ¿qué hace? Paga la pena del pecado por nosotros y Dios queda satisfecho. Y la purificación del Espíritu Santo comienza a cambiarnos internamente, ¿verdad? Y Él obviamente queda satisfecho. Entonces la justicia de Dios, ¿qué pasa? Que exigía nuestra muerte porque nosotros no podíamos pagar. Cristo toma nuestro lugar, nos justifica. Entonces la justicia de Dios queda satisfecha por Cristo, ¿verdad? Entonces esa justicia de Dios queda satisfecha en los dos aspectos que acabamos de explicar, ¿ok? Por ello es que el creyente, por esa razón, es que el creyente puede llegar a la presencia de Dios con confianza. De hecho, el apóstol mismo dice en una de las epístolas que entremos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Okay? Ya no necesitamos un sacerdote que lo haga por nosotros, no tenemos que esperar un año para hacerlo una vez al año, sino que podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, constantemente. ¿Por qué? Porque ese camino se abrió cuando el velo se rasgó y como tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos aceptado el sacrificio de Cristo por la fe, nosotros hemos sido regenerados y nuestras conciencias han sido limpiadas, hemos sido hechos santos en posición, ¿verdad? Hemos sido separados, pero también estamos siendo santificados en la práctica. Que eso lo hablamos la vez pasada en lo que dijimos. Entonces, una cosa es la posición, que es lo que ya recibimos por ese nacimiento, que es lo que muchos de nosotros tenemos que aprender a internalizar y saber y entender. Yo soy santo no porque soy bueno, yo soy santo porque Cristo me separó para Él, me separó. Pero estoy en un proceso de santificación por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo y por medio de ¿qué? Por medio del agua de la palabra. ¿Ok? Por medio del agua de la palabra. Entonces eso es bien importante que lo entendamos. Cuando el pasaje obviamente nos dice de Hebreos 10:22, lleguemos con un corazón verdadero en plena certidumbre de fe. O sea, tienes que tener certeza. Tienes que tener la certeza cuando te acercas delante de Dios. Dice, porque tus corazones han sido purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. O sea, cuando nos acercamos delante de Dios, Él nos ve. Recuerde que esto yo se lo he dicho ya muchas veces a ustedes en estas clases y también lo he dicho desde el altar, muchas veces que he predicado, cuando Dios te ve a ti, por ejemplo, cuando Dios ve a Ramón, no ve a Ramón, ve a Cristo. Cuando Dios ve a Federico, no ve a Federico, ve la sangre de Cristo, ve a Cristo ahí. ¿Ve? Entonces, eso es un hecho poderoso que ocurrió y que es una realidad latente hoy para nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a llenar los próximos 3 blancos que usted tiene ahí. Que serían los siguientes. Dice, la lealtad y la pureza de corazón se evidencian y ejecutan en plena seguridad de la fe. Entonces las palabras ahí a llenar son lealtad y pureza. Dice, la lealtad y la pureza de corazón se evidencian y ejecutan en la plena seguridad de la fe. Las palabras ahí son lealtad, pureza y seguridad. ¿Ok? Entonces, hablando de lo que, de esto que acabo de mencionarles, ahí en su hoja de trabajo hay 3 pasajes bíblicos que yo los tengo también en la presentación, que son Tito 3:5, Efesios 5:26 y Primera de Corintios 6:11, que me gustaría que los pusieran en la presentación para que nosotros lo leamos. Son 3 pasajes que nos van a dar una evidencia poderosa sobre lo que venimos hablando. Así que vamos a leer Tito 3:5 y yo le voy a pedir que Tito 3:5 lo lea Miretza, ¿ok? Efesios 5:26 se lo voy a dar a Julie, ¿ok?
Efesios 5:26 se lo voy a dar a Julie. Y Primera de Corintios 6:11, Primera de Corintios 6:11 se lo voy a dar a Jenny, para que Jenny me lo lea. Primera de Corintios 6:11. Los tiene ahí en su hoja de trabajo y también los tiene en la presentación en la pantalla. Vamos a ver Tito 3:5. Ok, Tito 3:5, Miretza. Así dice la palabra del Señor. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es bien clave, iglesia. Wow. Nos salvó, y mire la parte clave aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Qué significa eso, iglesia? Usted no podía hacer nada para ser salvo. Usted y yo merecíamos la muerte eterna. No hay obra, no hay tal cosa que usted pueda hacer, no hay obra que usted pueda hacer, no hay ministerio con el que usted pueda trabajar, no hay años que usted pueda dedicarle a la iglesia que vayan a qué, que vayan a lograr la justicia de Dios sobre usted. ¿Ok? No es por obras de justicia, ¿ok? No es por obra. Sin embargo, mi salvación no es por obras, pero cuando soy salvo, hago obras no para ser salvo, sino para bendecir a la gente. ¿Me entiende? ¿Ve la diferencia? Okay, esa es la diferencia. Por lo tanto, mire lo que dice ahí. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por, y menciona, número 1, su misericordia, número 2, por el lavamiento de la regeneración, y número 3, por la renovación en el Espíritu Santo. Esas tres cosas son claves: misericordia, lavamiento y la regeneración, y renovación en el Espíritu, y la renovación del Espíritu Santo. ¿Ok? Esas tres cosas son claves. Vamos a ver entonces Efesios 5:26, que creo que se lo di a Julie, si no me equivoco. Efesios 5. Sí, correcto. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, mire qué aprendemos aquí. El lavamiento del agua por la palabra. O sea, muchas de las referencias cuando la Biblia habla mucho sobre esto, sobre el lavamiento del agua, está hablando de la palabra. La palabra es exponerme a la palabra, esa lectura de la palabra, ese yo estar metido en la palabra constantemente me lleva a ¿qué? ¿Qué es lo que produce en mí? Produce purificación, pero también produce santificación. ¿Ok? Porque dice para santificarla habiéndola purificado. O sea que la palabra me santifica y me purifica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos entonces a ver ahora 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11, Jenny. Okay. La palabra del Señor dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Miren lo que dice aquí. Y estos eran algunos. O sea, nosotros en otro tiempo éramos, ¿verdad? Exacto. Esto éramos algunos, miren lo que éramos. Pero entonces, ¿qué dice? Esto eres algunos, pero ya han sido lavados. O sea, ya fue un hecho, ya yo fui lavado, ya yo fui santificado y ya yo fui justificado. ¿En qué? En mi nombre, en mis obras, en la iglesia que voy, en la denominación que asisto. No, he sido justificado, he sido santificado y he sido lavado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Estas dos cosas ahí están claves. ¿Ok? Son claves esas dos cosas que acabamos de ver entonces ahí. Vamos a ver entonces ahora lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Ok? Y mire lo que dice. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar,
que fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. O sea que la segunda parte de la respuesta positiva al evangelio es que es la esperanza. ¿Ok? Es la esperanza. Los mejores manuscritos griegos de este texto que acabamos de leer usan una palabra que es la palabra elphis, se escribe E-L-P-H-I-S, elphis, que significa esperanza, en lugar obviamente de usar la palabra pistis, que significa fe. Entonces, quien confía plenamente, obviamente no puede evitar tener esperanza. Los que confían plenamente en Jesucristo tienen esperanza. Y un creyente, amados, escúcheme esto, porque un creyente sin esperanza, es una total contradicción a lo que la Biblia dice. Un creyente sin esperanza es una total contradicción. Una persona con esperanza genuina se mantiene firme, ¿verdad? Quien se va ha perdido la esperanza que aún tiene, ¿verdad? Entonces, como reconociera, por ejemplo, un teólogo que yo estuve leyendo para estos estudios, un teólogo que dice que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Y Jesús, de hecho, dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y también Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿ok? Seréis verdaderamente mis discípulos. Mantengan firme la profesión de nuestra fe. So, hay un asunto que nos toca a nosotros y es ese asunto de mantenernos firmes en esa profesión de nuestra fe que hemos hecho, pero dice que nos mantengamos firmes, pero sin fluctuar. ¿Y qué es algo que no fluctúa? Algo que no fluctúa es algo que no está yendo de aquí para allá, que no se lo lleva el viento y lo trae, ¿verdad? Se detiene, está en el mismo lugar. Exactamente. Nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Okay? Fiel es el que prometió. Entonces, esa fidelidad de Dios, lo que provoca en nosotros, obviamente, es la esperanza. ¿Okay? De hecho, la palabra dice, el apóstol Pablo escribe en una de las epístolas, dice, Cristo, nuestra esperanza ¿de qué? De gloria, ¿verdad? O sea, la esperanza nunca avergüenza, dice la escritura también. ¿Okay? Así que eso es bien, bien importante. Hay 3 blancos que vamos a llenar ahora, rapidito, que dicen así. Dios es fiel y digno de confianza en cada promesa que Él hace. Dios es fiel. Y ahí yo entre paréntesis le puse unos textos bíblicos. 1 Corintios 1:9, 1 Corintios 10:13, 2 Corintios 1:18, 1 Tesalonicenses 5:24, 2 Tesalonicenses 3:3. Y dice, y digno de confianza en cada promesa que hace. Y ahí le puse Hebreos 11:11. ¿Ok? Esos pasajes para que usted luego los lea con calma, los marque en su Biblia, los estudie con detenimiento, que hablan de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios es digno y de que Él es digno de confianza a cada promesa que Él hace. ¿Qué significa eso? Que Dios no miente. La palabra que Dios ha dado se va a cumplir cuando Él dice que se va a cumplir y nadie lo puede detener. ¿Ok? La palabra que sale de su boca no vuelve atrás vacía. Eso lo hemos visto otras veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra seguridad, entonces, y nuestra esperanza se basa en qué? ¿En qué se basa nuestra seguridad y nuestra esperanza? Pues en los próximos 2 blancos que vamos a llenar ahora. Nuestra seguridad y nuestra esperanza, ¿ok? Se basan en la fidelidad de Dios y cada promesa encuentra su cumplimiento en Jesucristo. 2 Corintios 1:20. Nuestra seguridad y nuestra esperanza se basan en la fidelidad de Dios. ¿Ok?
Hay un cántico que nosotros cantamos mucho, ¿se acuerdan? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, ¿verdad? Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y eso es una proclamación poderosa cuando entendemos eso. Pero entonces nuestra seguridad y esperanza se basa en la fidelidad de Dios, y cada promesa obviamente encuentra su cumplimiento en Jesucristo, porque todas las promesas en Él son sí y amén. ¿Verdad que sí? Son sí y amén, cada promesa. Así que las dos palabras ahí son fidelidad y Jesucristo. Vamos a ver entonces Hebreos 10:24. Hebreos 10:24, que dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos los unos a los otros, ¿verdad? Para provocarnos al amor y a las buenas obras. O sea que la tercera señal de la respuesta positiva al evangelio es el amor. La expresión particular de amor que aquí se menciona, obviamente, es el amor en comunidad. ¿Ok? El amor en comunidad. ¿Por qué esto es importante y por qué el escritor de Hebreos está diciendo esto? Porque los lectores judíos no la estaban pasando bien en su rompimiento con el antiguo pacto, en su rompimiento con el templo y los sacrificios, porque todavía muchos se aferraban a ese legalismo, muchos se aferraban a esos rituales, muchos se aferraban a esas ceremonias y se aferraban a esas cosas externas del judaísmo. Entonces, de modo que el escritor entonces de Hebreo les dice que una de las mejores formas de mantenerse firme en las cosas divinas, las cosas reales divinas que solo se encuentran en el nuevo pacto de Jesucristo, es estar en comunidad del pueblo de Dios, donde puedan amar y ser amados, donde puedan servir y puedan ser servidos y servir a otros. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo cuando está diciendo aquí: consideremos los unos a los otros y provocarnos al amor y a las buenas obras. O sea, considerémonos, provoquémonos, exhortémonos al amor. ¿Ok? Eso se da solamente en comunidad. Por eso es que no hay tal cosa como un cristiano llanero solitario, porque no es bíblico. Es en comunidad que se da eso. ¿Ok? Entonces se da en comunidad el pueblo de Dios, donde obviamente se da esa dinámica del amor, de ser amados, de servir y de ser servidos. Hay dos blancos que vamos a llenar ahora. Dice: en lugar de las obras muertas de la religión, Pablo quiere que sus hermanos en Cristo se dediquen al amor y a las buenas obras entre ellos. Las dos palabras ahí son amor y buenas obras. Entonces el otro blanco que está también ahí en la presentación abajo: el aislamiento, el individualismo de los llaneros solitarios no es compatible con la comunidad de Cristo. No hay tal cosa que sea compatible con la comunidad de Cristo. ¿Por qué no es compatible? Porque Cristo lo dice en su palabra y más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué esto es importante? Miren, yo escuché una vez una persona que me dijo algo que yo tuve que en amor corregirlo, porque tenía una media verdad. Y la persona me dice: es que como ya yo estoy en Cristo, yo no tengo que ir a la iglesia. O sea, no tengo que congregarme porque yo estoy en Cristo. Ahí hay una verdad que está en Cristo, pero hay una mentira en no congregarse. Entonces, obviamente, yo le dije: mira, eso es un disparate, porque la Biblia sí, tú estás en Cristo, pero Cristo nos inserta en un cuerpo para provocarnos al amor, a las buenas obras y estimularnos los unos a los otros. Así que no hay tal cosa como tú decir que tú estás en Cristo y que no estás dentro de una comunidad de fe. Eso no es bíblico y no es real. Entonces, el aislamiento y el individualismo, como dice ahí, de los llaneros solitarios, no es compatible con la comunidad de Cristo. O sea, la vida cristiana, la vida en Cristo, no está diseñada, amados, para que se viva en un estado de solitario.
¿verdad? La madurez, obviamente, y el crecimiento y la formación se da en un estado, no se da, perdón, en un estado de aislamiento, sino que esa madurez y esa formación se da entre los hermanos, se da entre los unos a los otros. Entonces, la razón de esto es porque obviamente tenemos una responsabilidad colectiva con los demás. Nosotros tenemos una responsabilidad colectiva con los demás. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos esa responsabilidad colectiva? Para estimularnos al amor los unos a los otros. Para eso es que tenemos esa responsabilidad colectiva. Por eso solo es que eso se puede dar en el contexto de comunidad. No se puede dar en otro contexto que no sea en el contexto de comunidad. El levantarnos las manos los unos a los otros, eso se da en un contexto de comunidad. El estimularnos los unos a los otros. De hecho, yo no me dio tiempo para esta clase, pero hay muchos ejemplos bíblicos que hablan de los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros, estimularnos el amor los unos a los otros. Hay muchos pasajes que hablan de eso, que obviamente tiene que ver con el asunto de estimularnos a las obras, de estimularnos en amor, de levantarnos las manos los unos a los otros, de orar por los unos a los otros, de fortalecernos, de animarnos los unos a los otros. Eso es bien importante. Miretza, veo que levantaste ahí la mano. Sí, por eso desde un principio el Señor, cuando vio al hombre solo, le hizo una compañía para que no estuviéramos solos, desde un principio de la creación. Exacto. La vida cristiana, obviamente la vida en Cristo no se puede vivir, en aislamiento. No hay tal cosa como eso, no es bíblico, no es real y no es lo que Dios quiere. O sea, se da en un contexto, esa madurez y ese crecimiento se da en un contexto de comunidad. Y es por eso, entendiendo esto que yo acabo de decirle y entendiendo el texto que acabamos de leer del verso 24 de Hebreos 10, es por eso que el verso 25 de Hebreos capítulo 10, el verso 25 de Hebreos capítulo 10, dice lo siguiente. Vamos al verso 25, Hebreos 10, 25. Mire lo que dice este pasaje que ¿verdad? Se cita mucho y se dice mucho, etcétera, etcétera, pero yo quiero que lo leamos. Así que yo le voy a pedir aquí, Sonia, tú lo puedes leer, por favor. Lo tienes por ahí. Está ahí en tu hoja de trabajo. Hebreos 10, 25. Quítale el mute, exacto. Ok. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, quiero que desmenucemos ese texto porque eso es poderoso lo que dice ahí. Dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? No dejando de congregarnos, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándoos y tanto más, y esta parte es bien importante, escuche, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca? ¿De qué yo hablé el domingo? De los últimos días. ¿Y cuál es el día que se acerca? El día de la venida de Jesús, la venida de Cristo. O sea que él es enfático aquí diciendo eso. Entonces, vamos a entender un poquito el contexto de esto para que podamos entender por qué el apóstol escribe esto. Al parecer, cuando yo estaba leyendo varios comentarios sobre este texto bíblico, al parecer algunos de los cristianos de Jerusalén se estaban retirando de la comunión de los hermanos. Estaban retirándose de la comunión de los hermanos y estaban dejando de reunirse, estaban abandonando la iglesia, estaban desertando de sus compañeros de la fe. Y entonces es importante que podamos destacar que el texto, cuando usted lee ese texto no nos da las razones por la cual estas personas estaban haciendo eso. No nos dice por qué ellos
estaban desertando. Quizás nosotros podríamos especular basado en qué, basado en historia y en contexto. ¿Ok? Podríamos especular basado en historia y en contexto. Si nosotros especulamos basado en historia y en contexto, podríamos decir, por ejemplo, que quizás ellos estaban desertando, pudo haber sido posible porque tuvieron miedo. ¿Okay? Recuérdense que la iglesia estaba bajo una persecución fuerte. ¿Okay? Había una persecución fuerte. También, número 2, puede ser que es posible que se cansaron de estar en un estado de anonimato por causa de la presión de todo lo que estaba sucediendo. Se tenían que esconder porque Roma estaba persiguiendo a la iglesia y a los creyentes para matarlos. Tercero, también pudo haber sido posible que habían diferentes personalidades, ¿verdad? Rivalidades entre ellos. Y obviamente aquellos que hemos pastoreado iglesia, sabemos muy bien que las razones por las cuales a veces la gente deja de congregarse, deja a uno boquiabierto. ¿Ok? Pero también puede haber sido que se hayan desilusionado. Y esto es bien interesante porque puede que muchos se hayan desilusionado por el retraso de la segunda venida de Cristo que tantos ellos habían anticipado. ¿Ok? Porque el pasaje dice que cuando veis que aquel día que se acerca, cuando veis que aquel día se acerca, o sea, pero anteriormente. Ajá. Entonces, lo que tiene peso aquí es el amor que Cristo obviamente exige que estemos ahí para el otro y para que cualquier preocupación egocéntrica que nos aleja, que nos separa, que nos distancia, que crea una brecha entre los hijos de Dios, que hace imposible la edificación mutua en Cristo, ¿verdad? Dejemos eso, ¿verdad? Pablo, obviamente, lo que está considerando aquí, obviamente, que la falta de participación de estos hermanos, y esto cuando lo leí en este comentarista, me impactó. Yo dije, wow, no lo había visto de esa manera, y es cierto, como usted lee más adelante. Lo que está diciendo aquí, considerando que la falta de participación de estos hermanos que se están dejando de congregar podía ser un anticipo de la apostasía. Podía ser un anticipo de la apostasía. Y miren lo delicado que es el asunto, o lo delicado que es este asunto de el congregarse y de la apostasía, porque vamos entonces ahora a llenar los próximos 2 blancos que tenemos ahí rapidito para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Nos congregamos por los demás, no solo para alimentarnos egoístamente con una buena instrucción o drogarnos con la emoción de la música o el entretenimiento. Nos congregamos para poder tener comunión con los hermanos y los unos con los otros, ¿verdad? Así que las 2 palabras ahí son que egoístamente y emoción. Nos congregamos por los demás, no solo para alimentarnos egoístamente con una buena instrucción o una buena palabra, y no para irnos en un viaje de emoción de la música y de adoración y de entretenimiento. ¿Ok? Ahora, los próximos 3 blancos, vamos a verlos. La función interrelacional del cuerpo de Cristo por los dones espirituales del Espíritu Santo permite que los cristianos se sirvan unos a otros en la comunidad de fe en el nuevo pacto. Lo voy a leer otra vez. La función interrelacional del cuerpo de Cristo por los dones espirituales del Espíritu Santo permite que los cristianos se sirvan unos a otros en la comunidad, obviamente en el nuevo pacto. Y esto es bien importante porque todos los que estamos aquí, amados, todos tenemos como mínimo un don. Todos tenemos como mínimo un don. Y Dios ha creado esto de una manera tan maravillosa que el don tuyo no va a poder ser efectivo sin el don de otro. Por eso es la importancia de que nos necesitamos y de congregarnos, porque el don mío no sirve si yo no tengo, si no hay otros dones también que complementan. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de los dones y habla del cuerpo, usa el cuerpo, ¿verdad? Hablando del cuerpo de Cristo, usa la analogía del cuerpo biológicamente. Dice, tú no le puedes decir al oído, no te necesito, ni le puedes decir al brazo, no te necesito.
Nos necesitamos los unos a los otros, ¿ok? Eso es bien importante. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro, dice que todos hemos recibido por lo menos una gracia de parte de Dios, un don de parte de Dios para que los ministremos los unos a los otros. Lo que le dije anteriormente. O sea, cada uno tiene por lo menos un don dado por el Espíritu, que está en sí mismo. Ese don, yo quiero que usted escuche que ese don está incompleto sin otros miembros del cuerpo. Ese don está completamente incompleto sin otros miembros del cuerpo. ¿Ok? Y eso es poderoso, porque eso lo que significa es que Dios nos creó para estar en comunidad. De hecho, Hechos capítulo 2 y 3, cuando es el nacimiento de la iglesia, que Pedro predica el primer mensaje, se convierte 5,000 personas, dice la escritura que en medio de la comunidad de los creyentes no hacía falta nada, porque todos se ayudaban mutuamente, muchos vendían sus propiedades y daban a la gente según su necesidad, no faltaba nada entre ellos, partían el pan juntos, estudiaban la palabra juntos, estaban en comunidad juntos. Eso es bien, bien interesante. Entonces, algo sucedió en el año 66 al 70, que es un detalle bien histórico, muy importante, y es que el ejército romano, alrededor del año 66 al año 70, destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la nación y toda la religión judía. ¿Ok? Por eso es que el viejo pacto desaparecería. ¿Ok? Que el viejo pacto desaparecería. Entonces, vamos a ir a ver el próximo blanco que tenemos ahí. Dice ahí que el viejo pacto desaparecería según Hebreos 8:13. Para Pablo era inconcebible que algunos de los cristianos de Jerusalén considerara la posibilidad de volver al judaísmo cuando habían conocido a Cristo. Para Pablo eso era inconcebible. ¿Okay? Entonces aquí el autor lo que hace es una conexión directa. Mire esto con detenimiento. Él hace una conexión directa con el peligro que él menciona anteriormente de la fluctuación, del dejar de congregarse en el verso 25. Por eso es que comienza en el verso 26, ¿ok? Diciendo lo siguiente. Vamos al verso 26 ahora. Capítulo 10, verso 26. Por eso es que comienza el verso 26 diciendo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. ¿Ok? Quiero explicar algo aquí. En los versos 19 del capítulo 10 al 25, si usted tiene su Biblia lo puede mirar ahí, los versos 19 al 25, el escritor de Hebreos lo que hace es que explica la respuesta que él quería que los cristianos, que él quería obviamente de los cristianos de Jerusalén. Él les había dicho, ¿qué les dice en esos versos? Le dice, acérquense, ¿verdad? Entren, ¿verdad? Los exhorta a participar ¿de qué? A participar de los privilegios que en Cristo les habían sido otorgados. Eso es lo que él está diciendo ahí en los versos 19 al 25 del capítulo 10. Por otro lado, en los versos 26 al 31, que todavía no los hemos visto, ¿verdad? Estamos viendo el verso 26 nada más. Y hoy llegamos hasta ese verso. En los versos 26 al 31, el escritor, el autor de Hebreos, le advierte que si no hacen eso, esto sería una respuesta inaceptable y que esa respuesta inaceptable obviamente iba a tener consecuencias. Ahora, hay un comentarista que a mí me gusta leer mucho, él se llama comentarista F.F. Bruce, un teólogo. F.F. Bruce, él ha escrito muchos comentarios de libros de la Biblia, de Hebreos, de Hechos, de diferentes libros de la Biblia.
Y leí algo en su comentario en inglés que dice que los versos 26 al 29 estaban destinados a tener repercusiones en la historia cristiana, más allá de lo que el autor podía haber previsto. Lo voy a repetir porque lo traduje tal y como lo vi. Dice que los versos 26 al 29 estaban destinados a tener repercusiones en la historia cristiana, más allá de lo que el autor podía haber previsto. Entonces, los creyentes de diferentes percepciones teológicas, ¿ok? Y vamos ahora al tiempo de nosotros acá, ahora. Los creyentes con diferentes percepciones teológicas han producido un sinnúmero de argumentos teológicos y en muchas ocasiones abstractos sobre la permanencia o la impermanencia, en otras palabras, lo que hace que un cristiano persevere y lo que hace que otros lleguen y que no lleguen al final, ¿verdad? Entonces, esto obviamente se presenta cuando usted estudia y tiene un poquito más de conocimiento de teología. Esto se presenta en amplios sistemas de interpretación o de escuelas de interpretación teológica. Y los dos conocidos, las dos escuelas teológicas más conocidas son el calvinismo y el arminianismo. Son dos escuelas teológicas bien conocidas. Entonces, vamos a llenar 4 blancos que tenemos ahí ahora rapidito para poder seguir con esto que le estaba diciendo. Y es que al no apreciar la dinámica del Salvador vivo en la salvación, tales argumentos sobre la permanencia, la seguridad, la preservación y la perseverancia a menudo solo llegan a los callejones sin salidas teológicos que tenemos de los sistemas de creencias estáticas, ¿verdad? Así que al no apreciar la dinámica del Salvador vivo en la salvación, tales argumentos sobre la permanencia, la seguridad, la perseverancia, la preservación y la perseverancia a menudo solo llegan a los callejones sin salida teológicos de los sistemas de creencias estáticas. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, lo que esto quiere decir es lo siguiente. Se argumenta en el intelecto, ¿ok? Se argumenta en el intelecto, pero se obvia la obra continua de Cristo, el cual nos está salvando por medio de su vida. Eso es lo que dice Romanos 5:10, que hemos sido salvos por medio de su vida, ¿verdad? Que Cristo nos está salvando por medio de su vida. No solamente Él nos salvó, escúcheme iglesia, sino que nos está salvando, pero no solamente nos está salvando, sino que nos salvará también. O sea, cuando el argumento teológico solamente se concentra en defender algunos postulados que ya se conciben, que están ahí, que son inmovibles, que no hay otra forma de poderlo mirar. Usualmente lo que se termina, obviamente, es con una fe que es una fe estática y que no causa fervor en aquellos que la profesan, ¿ok? Que no causa ningún fervor en aquellos que la profesan. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Esta gente se dedican a algo y esos son los próximos 2 blancos que usted va a llenar ahí. Se dedican, vamos a ver para que usted vea ahí, se dedican a la eisegesis, introducir ideas en el texto, en lugar de la exégesis, que es determinar el significado del texto. Lo voy a leer otra vez. Yo voy a explicar esas 2 cosas, para los que no sepan, las voy a explicar, pero son palabras raras, pero las voy a explicar. Se dedican a la eisegesis, parecen las palabras, pero no significan lo mismo. Eisegesis es introducir mis ideas a un texto bíblico. Y en lugar de la exégesis, que la exégesis lo que hace es que determina el significado verdadero del texto bíblico. Ok, entonces para aquellos que están aquí entre nosotros hoy y que dicen qué rayo es eso de eisegesis y qué rayo es eso de exégesis. ¿Se paró? Pastor, se frizó. Ok.
de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como teología, es cuando yo tengo una idea. Pastor, Dígame. tienes que explicarlo de nuevo porque te frizaste. Ok, vuelvo otra vez. Me frisé. Y no es el frío porque tengo calor aquí. Dale Volvemos. para atrás. Vuelvo para atrás. Eisegesis. No, si no había ni empezado a explicar nada. Ok. Eisegesis y exégesis son palabras que se parecen en su pronunciación, pero no significan lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. Vamos a ver lo que significa eisegesis. Cuando una persona hace una eisegesis de un texto bíblico, ¿qué es lo que está haciendo? Una eisegesis es cuando yo tengo una idea preconcebida. Escucha esto con detenimiento. Cuando yo tengo una idea preconcebida y me acerco al texto bíblico e inyecto esa idea que yo estoy estudiando en ese texto bíblico. O sea, en otras palabras, yo traigo de afuera mi idea y lo incluyo dentro para que el texto se acomode y diga lo que yo quiero que diga. ¿Ok? Eso es una eisegesis. Vuelvo y lo repito. Eisegesis es cuando yo tengo una idea preconcebida y me acerco al texto e inyecto esa idea que estoy estudiando. En otras palabras, yo traigo esa idea preconcebida de afuera y lo incluyo adentro para que el texto se acomode y diga lo que yo creo. Voy a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo bien común de hoy día sobre eisegesis. Viene una persona y dice, Jonatán y David, dice la Biblia que Jonatán y David eran bien amigos y que David amaba a Jonatán y Jonatán amaba a David. Y esa persona viene y dice, bueno, lo que eso quiere decir es que Jonatán y David eran homosexuales, se amaban. Entonces, una persona que venga de la comunidad LGBTQ con ese tipo de teología está haciendo una eisegesis, porque eso no es lo que dice el texto. Están trayendo una idea de ellos, la están acomodando en el texto para que diga lo que ellos quieren que diga, utilizando, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar de Jonatán y de David, ¿verdad? Eso es una eisegesis, ¿ok? Otro ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona dice, pero la Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios no va a enviar a nadie al infierno. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de infierno, no está hablando de un lugar de juicio, sino que es algo que no es figurativo. Lo que la gente está explicando, figurativo. Eso es una eisegesis, porque eso es una mentira. Estás trayendo una idea preconcebida y la estás metiendo en un texto para que diga lo que tú digas. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la gente que no conoce la palabra o la gente que son bien llanitos y superficiales en la Biblia se comen esa manzana. ¿What? Y se la tragan porque lo que dicen lo dicen con mucha lógica. Pero cuando tú conoces la Biblia y sabes hacer una exégesis correcta, te das cuenta que dice, espérate, eso no es lo que dice ese texto. Eso no es. Por lo tanto, aquí están haciendo una eisegesis. Por lo tanto, resumo. Una eisegesis es cuando yo tengo una idea preconcebida y me acerco al texto e inyecto esa idea que yo estoy estudiando, la traigo de afuera para que diga y se acomode a lo que yo quiero. ¿Ok? Eso es eisegesis. Ahora vamos a ver lo que es exégesis, que es lo completamente diferente, ¿verdad? Vamos a ver lo que es exégesis. Exégesis es la forma correcta, obviamente, de acercarnos a un texto bíblico. ¿Por qué? Porque en la exégesis lo que se hace es que se determina el significado del texto haciendo las asignaciones y los estudios pertinentes. ¿Ok? Un ejemplo de eso. ¿Qué es hacer una exégesis de un texto correctamente?
pues yo tengo que ver que el contexto cultural en el que eso se escribió, qué quiso decir el autor que lo escribió, cuáles eran las condiciones que se estaban llevando a cabo en ese momento cuando se escribe ese texto, el estado político que había allí, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuáles eran las situaciones que se estaban dando en el ámbito político? El pacto en el que se encuentra en el nuevo pacto o se encuentra en el antiguo pacto? El significado original de esa palabra, o sea, el significado original, la etimología, exacto, de esa palabra, también. la geografía, las raíces de esa palabra. Y obviamente, y qué cosas obviamente nosotros tenemos que aprender de ese estado original de ese texto. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en este estudio de Hebreos. Porque en el estudio de Hebreos, ¿qué lo estamos haciendo? Hemos estado viendo que el contexto social, político, ¿verdad? Hemos estado explicando la historia detrás de todo esto, ¿verdad? Ha sido parte de este proceso. O sea que no estamos intentando de inyectarle al texto nuestra postura teológica, sino que buscando qué es lo que Dios quiere decir en ese texto sin yo inyectarle lo que yo pienso que es. ¿Ok? Entonces, antes de volver a Hebreos 10:26, entendieron lo que es eisegesis y exégesis, ¿verdad? Yo sé que hay algunas personas aquí que ya sabían lo que eso significaba, como Ramón, como Julie, ¿verdad? Que llevan bastante tiempo en el Evangelio. Otras personas que no llevan mucho tiempo, porque estos son conceptos que no se usan en el día a día, o sea, son conceptos que obviamente cuando uno estudia un poquito más, pues los entiende. Por lo tanto, eso es lo que es la eisegesis. A ver, ¿quién me resume lo que es eisegesis entonces? ¿Qué es eisegesis? ¿Quién me lo resume antes de que pasemos a lo próximo? A ver si lo aprendieron. Eisegesis, ¿qué es? A ver, 10 chocolatitos para que me conteste. Bueno, creo que Jenny... Dale, Julián, dale. No. Quería hacer un aporte, digamos que respondiendo a tu pregunta, eisegesis es la manera de cómo yo introduzco ideas mías propias en un versículo bíblico y quizás pueda que yo de ese versículo arme una doctrina, arme una enseñanza, ¿sí? Y la exégesis es, digamos, una aproximación muy, muy cercana al contexto en todas las áreas, en todas sus variantes, desde el lenguaje, desde la cultura, desde lo geográfico, a lo que dice el texto o el versículo. Y quería dar este aporte, Julio. A mí me preguntaban cuando yo dictaba clase, en escuela de líderes, que por qué había que aprender eso, pero es que eso es de ahora, eso es de los teólogos. Y hay un versículo que en ese entonces no estudiaba en teología, pero lo quiero traer a colación y está en Hechos 17:11, que dice, en la versión Reina Valera dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica y pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estamos hablando de los de Berea. Y en ese entonces no existía teología, ni habían estos términos todavía tan avanzados, pero mira que ellos escudriñaban lo que los apóstoles les enseñaban. O sea, es un concepto muy, muy, muy arraigado desde lo que nos manda el Señor, ¿no? Escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es como, esa es la exégesis de ese entonces para quien diga, no, es que eso se lo inventaron ahora. No, mira, los de Berea en ese entonces cuando les predicaban hacían lo mismo. Examinaban el texto a ver si los apóstoles le predicaban o estaba de acuerdo con las escrituras eso. Gracias por ti. Con la escritura, exactamente. Muy buena explicación, Julián. Entonces, eisegesis, vamos a ver. Resúmale lo que es eisegesis. ¿Quién me dice? Rápido. Bueno, mire, pastor, una exégesis es un ejemplo. Una vez yo vi a mi hermana con un libro que se llamaba Metafísica, yo me puse a leerlo y a comparar, trataron de meter cosas de la palabra dentro de eso de metafísica, que es lo que ellos creían. De ese libro eso es eisegesis. Eisegesis, exactamente, ahí tenemos. ¿Y exégesis entonces?
Dijimos que es que estudiar el texto dentro de su contexto histórico, social, político, geográfico, ¿verdad? Ver qué es lo que quiso decir en ese tiempo allí, por qué lo dijo el autor, en qué pacto lo escribió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, qué pasó, cuáles eran las condiciones, qué fue lo que ocurrió allí. Todo eso es bien importante. Entonces, una eisegesis bien, una eisegesis que lleva mucho tiempo por ahí dando tumbo. Cuando yo iba a la iglesia presbiteriana, eso se coló también dentro de la iglesia presbiteriana, USA por un tiempo. Digo, creo que todavía está ahí. Y es que te cogían y te decían que como Jesús, te cogían todos los pasajes donde decía que Jesús ayudaba a los pobres y defendía a los pobres y estaba en contra del gobierno, pues que Jesús era socialista y revolucionario. Y que eso justificaba una idea política. Lo cual es que eso es una eisegesis, porque Jesucristo no vino a establecer un reino político, él vino a establecer un reino espiritual. ¿Ves? Ahí, por eso cuando uno no conoce la palabra, se traga la píldora, si uno no la sabe, pero rapidito. Así que importante que entendamos eso. Entonces, habiendo explicado todo eso, quizás usted diga, ay padre, pero ¿y por qué el pastor está explicando esa longaniza tan de esto y complicado? Pero bueno, vamos al texto de Hebreos 10, 26 otra vez. Lo habíamos visto, ¿verdad? Ya, el Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Entonces, si volvemos otra vez a Hebreos 26, Pablo aquí, por ejemplo, advierte sobre el pecar deliberadamente después de recibir el pleno conocimiento de la verdad. La palabra clave aquí es deliberadamente. Esa es la palabra clave ahí. Él está diciendo aquí que aquellos que pecan deliberadamente, y le está hablando a los cristianos de Jerusalén, ¿ok? Le está hablando a los cristianos de Jerusalén. Él le está diciendo aquí que aquellos que pecan deliberadamente, que habían recibido a Jesucristo como la verdad de Dios manifiesta, como el Mesías enviado, y que habían sido iluminados, ¿verdad? Él dice que los cristianos en Jerusalén ya habían experimentado, ¿qué habían experimentado? Lo que Pablo ya había dicho en Primera de Timoteo 2, 3 al 4, que él había dicho en Primera de Timoteo 2, 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ya esto, o sea, era algo que había sucedido con ellos. Ellos ya conocían la verdad. Ya ellos sabían quién era el Mesías. Ya ellos sabían cuál era la verdad manifestada en Cristo. Ya habían sido iluminados con la verdad de la palabra en Cristo Jesús. Ya ellos sabían. Entonces, ya había sucedido con ellos. Por eso es importante que este verso lo veamos en su contexto. Vamos a un ejemplo que está ahí en su hoja de trabajo y vamos a llenar los próximos blancos que tenemos ahí rapidito. Vamos para que usted vea y entienda ahora. Vamos ahí. Por ejemplo, el verso 22 dice, sus corazones habían sido purificados de mala conciencia y lavados sus cuerpos ¿con qué? Con agua limpia. Sus corazones habían sido purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Verso 23. Había hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Habían hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Verso 29. Habían sido santificados por el Espíritu de gracia. Verso 29. Habían sido santificados por el Espíritu de gracia. Verso 32. Habían sido iluminados. Verso 32. Habían sido iluminados. Verso 38, eran considerados justos. Eran considerados justos. ¿Ok? Por lo tanto, ahí están las palabras: purificados, profesión, santificados, iluminados, justos.
Entonces, vamos entonces a llenar los próximos dos blancos. ¿Qué significa entonces? Que el contexto histórico y el contexto textual de las palabras de Pablo, aquí en hebreo indican que al decir pecar deliberadamente, se refiere al pecado específico y definido, o su patrón, de rechazar y negar deliberadamente la persona y la obra de Jesucristo. ¿Ok? Lo repito nuevamente. El contexto histórico textual de las palabras de Pablo indican que al decir pecar deliberadamente se refiere al pecado específico y definido de rechazar y negar deliberadamente la persona y la obra de Jesucristo. Ok, ¿cómo una persona rechaza deliberadamente la persona y la obra de Jesucristo? Se la voy a poner difícil aquí. Díganme. ¿Cómo una persona? Ajá. Yo entiendo deliberadamente que la persona comete pecado sabiendo que está haciendo lo malo y lo hace. Ok, pero ¿cómo una persona rechaza? Si el apóstol Pablo está indicando aquí que cuando habla de pecar deliberadamente se refiere al pecado específico y definido de rechazar y negar deliberadamente la persona y la obra de Jesucristo. Esas dos palabras son claves ahí, la persona y la obra de Jesucristo. ¿Cómo una persona, cómo una persona rechaza deliberadamente la persona y la obra de Jesucristo? Haciendo lo contrario a lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Qué más? Yo creería que dime, Julián. Yo creería que también tergiversando la doctrina de la gracia, ¿no? El evangelio de la gracia. Cuando una persona peca deliberadamente es porque ha tergiversado, ha hecho una eisegesis de la doctrina de la gracia. Tiene conciencia de que como Dios ya murió en la cruz, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana y puedo hacer el pecado porque ya la cruz me salvó y es lo que tú decías al inicio, ¿no? Tenemos salvación por gracia, pero responsabilidad humana. Entonces, me parece a mí que una persona rechaza, digamos, o peca deliberadamente cuando tergiversa esa doctrina de la gracia. Ok. ¿Cómo más? Vamos a ver. Ramón, ¿qué tú entiendes? ¿Qué tú entiendes por una persona que peca deliberadamente rechazando la obra y la persona de Jesucristo? Vamos a resumirlo rapidito, declarándose ateo. Ok, muy bien. No creo en nada, no creo en Jesucristo, no creo en nada. Muy buena esa. Faltando en sus mandamientos y haciendo lo contrario de los mandamientos. Si él me dijo que no adulterara, yo adultero, no me importa aunque tuviera el conocimiento. Faltando a cada mandamiento y cada obra que él ha hecho que hagamos, la obra, ayudar al que necesitado, no, lo que hago es que lo humillo, faltando a cada uno de su mandamiento. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16. Usted lo conoce ese texto. Es el texto que todo el mundo conoce. Juan 3:16. De memoria, se lo sabe la gente. Le voy a mostrar aquí un ejemplo en este texto, Ceci. Ya mismo estoy contigo. O dime tu pregunta, Ceci. No, era relacionado a lo que estaba diciendo, que yo entiendo que no siguiendo los deberes como cristianos, que Dios nos enseñó, nos enseña en la palabra. Yo entiendo que no siguiendo los deberes como cristianos es que nosotros entonces estamos pecando deliberadamente. Ok. Juan 3. Vamos a empezar en el verso 16. Pues todo el mundo cita Juan 3:16, pero no leen el resto de los textos bíblicos que hay ahí. Vamos a ver aquí cómo una persona rechaza o niega deliberadamente la persona y la obra de Jesucristo. Está aquí bien plasmado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí lo sabemos.
Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por él. O sea, tenemos claro según ese texto bíblico que Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, ¿lo condena a Jesús o se condena a sí mismo? Se condena a sí mismo por no creer. El texto, entonces, una manera clara de rechazar y negar deliberadamente la persona y la obra de Jesucristo es cuando, por ejemplo, esa persona sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ese es el camino, la verdad y la vida, y no lo acepta y decide seguir en su propia opinión. Esa es otra manera. Pero también está el aspecto de aquellos que han conocido la verdad, saben que Jesús es el Señor, que es el Mesías, que conocen la gracia, pero se apartan y rechazan la obra y la persona de Jesucristo creyendo en otras cosas, como dijo, o por ejemplo, con la gente que apostata, ¿verdad? Que entran en apostasía, empiezan a creer en doctrinas de demonios y entran en apostasía. ¿Cuántos se acuerdan del loco ese que había aquí en Miami que decían Jesucristo hombre? ¿Se acuerdan de eso? Que para acabar de completar era boricua. Puerto Rico. Me acordé, José Luis de Miranda, creo que se llamaba. Sí, sí, José Luis, qué sé yo, qué de Miranda. Creciendo en Gracia llamaba, creo que la iglesia de él. Sí, tiene iglesia en Puerto Rico, sí. En mi pueblo tiene una iglesia. Exacto. Creciendo en gracia. Entonces este hombre... Creciendo en desgracia. Sí, exacto. Este hombre decía que él era Jesucristo hombre. Y que cuando él muriera, que no lo enterraran, que él iba a resucitar. Todavía están esperando que resucite después que murió. Todavía están esperando. Todavía. Ya se pudrió y todo. Todavía no puede ni levantar, no se ha resucitado. Ahora inventaron otra cosa y tienen otra señora allí también diciendo disparate. Obviamente esta persona que conoció el evangelio de Jesucristo y conoció la verdad, ¿qué hizo? Deliberadamente negó y rechazó la persona y la obra de Jesucristo cuando se autoproclama que él es Jesucristo hombre, que Jesucristo sí existió, pero que él es Jesucristo hombre, el de ahora. Son disparates. Esa gente está bajo un engaño, doctrinas de demonios, terriblemente. ¿Ok? Esas cosas es importante que las tengamos claras. Yo le voy a hacer una pregunta. Si un testigo de Jehová viene a su casa y le toca la puerta y le dice, hermanito, que queremos tener una conversación con usted, ¿usted lo mandaría a entrar o sencillamente no le abre la puerta por miedo o no habla con la persona? Yo lo mando a entrar, busco mi Biblia y nos sentamos. Yo los mandé a entrar aquí en casa una vez. Yo no sé si usted sabe que ellos... No vuelven. No, exacto, porque ellos marcan, ellos tienen un mapa de la urbanización y marcan las casas que no vuelven. Ellos vinieron aquí y yo me senté con ellos y con mi Biblia en mano. Entonces ellos empezaron a hablarme de un montón de cosas y cuando yo le traje la palabra y Jesucristo como Hijo de Dios y todo ese tipo de cosas y empezamos entonces de manera respetuosa a ver los puntos. Ellos rápido, cuando ellos se dan con alguien que sabe, ellos inmediatamente te cierran la conversación y te dicen, le queremos dejar esta revistita. Y yo le digo, no, me dejas la revistita porque yo no voy a usar la revistita esa. Tú me la das ahora y ya la voy a echar en el zafacón porque yo no la voy a leer. Y obviamente ellos lo que hacen es eso, ellos tratan y te disfrazan y si tú no estás bien en la palabra te envuelven de una manera pero terrible, ¿no? Por eso es importante conocer la palabra, ¿verdad?
Y estos son personas que tristemente, pues, deliberadamente han rechazado y han negado la obra y la persona de Jesucristo. Entonces, los próximos 3 blancos que están ahí, vamos a ver, próximos 3 blancos para llenarlos rapidito. Si uno ha recibido a Cristo y luego lo ha abandonado, ya no hay nada que lo redima. Si uno ha recibido a Cristo y luego lo ha abandonado, ya no hay nada que lo redima, que es lo que dice el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, ¿verdad? Ahora, ahí en su hoja de trabajo, usted tiene ahí abajo al final que dice, yo le puse ahí G.W. Buchanan, dice que la naturaleza única del sacrificio de Cristo es como una espada de 2 filos. Por un lado es tan eficaz que no es necesario repetirlo, pero por otro lado no puede repetirse aunque sea necesario. ¿Ok? Así que les dejo con eso. La semana que viene arrancamos en el verso 27 de Hebreos, y ya aquí en esta parte de Hebreos, si usted tiene la Biblia, por ejemplo, que yo tengo, que es la Reina Valera, del verso 26 en adelante, hay un subtítulo que dice advertencia al que peca deliberadamente, ¿verdad? El mío lo dice también ahí. Así que ya de la semana que viene en adelante vamos a ver el verso 27, 28, 29, ¿verdad? Cuando habla de horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y por ahí sigue, ¿verdad? Y después el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Okay? Así que estúdiese bien eso, léalo. Le recomiendo que se lo lea en la Nueva Traducción Viviente también, para que lo entienda con más claridad. Yo le voy sugiriendo que si usted quiere estudiar seriamente la palabra, vaya comprándose un diccionario bíblico, vaya comprándose 2 o 3 comentarios bíblicos. Hay un diccionario bíblico muy bueno que se llama Gran Diccionario Enciclopédico, si no me equivoco. De Alfonso Ropero. De Alfonso Ropero, exacto.